Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo poder reencontrarnos en este tiempo que el Señor nos da para poder estar juntos, mirando la palabra de Dios, uniendo nuestras voces para cantar, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo están? Nosotros contentos de poder estar aquí nuevamente para celebrar este culto, esta reunión de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Contentos también porque esta mañana hemos podido participar de la Santa Cena todos unidos. Y bueno, ahora seguimos alabando y glorificando a nuestro Señor y esperando su bendición y la unción de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a comenzar juntos alabando y cantando al nombre del Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma canta,
Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Estamos comenzando un nuevo año. Hemos dejado atrás un año muy atípico, con muchas dificultades, pero tenemos que decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y como cristianos sabemos que tener que mirar siempre hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, poniendo la vista en la meta. Y debemos realmente, tal vez entonces, más que lamentarnos o tal vez pensar tanto en el año que quedó atrás, mirar ahora hacia adelante y realmente pedirle al Señor que nos enseñe a vivir de tal manera que su nombre pueda ser glorificado. En este año que comenzamos, que el Señor muestre realmente a través de su palabra de qué manera debemos vivir nuestra vida cristiana y de esa manera ser un verdadero testimonio para la gloria del Señor, y que tantas almas que no conocen a Dios y que están vagando en este mundo, perdidos, sin Dios, sin paz y sin esperanza, puedan encontrarlo, puedan recibir la palabra y puedan ser salvos. Quisiera leer con todos ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y leemos los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Qué hermoso pasaje, y de alguna manera muestra realmente el Señor cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, y qué importante que podamos tomar conciencia de esta gran verdad que nos revela la palabra del Señor. En el capítulo 3, el apóstol Pablo explica la verdadera conducta, la verdadera vida cristiana. Revestirse con la nueva naturaleza, aceptando realmente a Cristo, haciendo que realmente la naturaleza gloriosa que el Señor nos da pueda tomar posesión de nuestra vida, y hacer morir la antigua naturaleza, la naturaleza de pecado. Debemos entonces experimentar un cambio notorio en nuestra vida moral, ética, al dejar que Cristo realmente pueda vivir en nosotros, de modo que podamos realmente ser un verdadero testimonio para la gloria de su nombre. Quienes miren la vida del cristiano deben ver al Señor. Amén. Debemos realmente ser aquellos que llevamos el nombre de Cristo, pero también a través de nuestra forma de vida podemos reflejar la gracia del Señor, o como dice Pablo en otro lugar, el olor de su conocimiento, para que otros puedan llegar a conocerle también. El primer versículo dice: si pues habéis resucitado con Cristo. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, el apóstol Pablo les dijo a los colosenses que habían sido sepultados en el bautismo y que habían resucitado de la muerte con Él, es decir, con Cristo. Dice el versículo textualmente: sepultados con Él en el bautismo, con Cristo, en Él,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué importante comparación esto, porque en realidad es el significado del bautismo, ¿no? Cuando nos sumergimos en el agua estamos hablando de que somos sepultados, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja vida es sepultada, y cuando nos levantamos estamos dando testimonio de que estamos realmente levantándonos a una nueva vida en el Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, habla muy bien acerca de esto, del bautismo, en el capítulo 6, y luego del 6 hasta el 8, muestra realmente el verdadero cambio, la verdadera transformación y que debe producirse en la vida de aquellos que realmente tienen a Cristo ahora en sus corazones. El versículo 1 nos presenta en primera instancia la condición, ese sí es condicional. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y la segunda parte dice, el versículo 1 en la segunda parte y el 2, nos presenta ya no la condición, sino la gran responsabilidad que nos toca, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa es una gran responsabilidad que el Señor nos muestra. Hablemos primero de la condición. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Esta resurrección con Cristo no se refiere a la resurrección de la cual habla la palabra al final de los tiempos, cuando el Señor venga, sino que en realidad está hablando de esa resurrección espiritual que experimentamos cuando conocemos al Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón y cuando damos el paso de fe, de aceptarlo y comenzar a caminar en su camino. Damos el paso del bautismo y comenzamos realmente a caminar en la vida cristiana. Qué maravillosa experiencia, que podamos verdaderamente entender que se produce allí algo maravilloso. Allí se produce una verdad que el creyente debe reconocer, y es que en realidad allí uno comienza a morir a las cosas del mundo, del pecado, de aquellas cosas en las cuales antes estábamos inclusive hasta esclavizados, y ahora a través de la obra de Cristo y de la muerte de Cristo por nosotros podemos andar en una nueva vida, en una vida gloriosa, en una vida totalmente diferente, porque ahora, como dice el apóstol Pedro, hemos sido hechos partícipes de su naturaleza divina. ¡Qué maravilloso! Esto en realidad describe la regeneración, el nuevo nacimiento también. Es parte integral de la salvación. Y qué importante que podamos tener en cuenta esta transformación y este cambio. El cristiano recibe de Dios una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual que lo capacita para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí sobre la tierra. Cuando vamos al tema de la responsabilidad, allí entendemos que debemos tomar una conducta. Nuestra vida tiene que enfocarse. Y aquí el texto en la segunda parte del versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad está en el presente, que en el griego indica una acción continua. Es como que Pablo les está diciendo que deben en forma permanente buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas gloriosas. Y esta búsqueda no es de un día o de una semana o de un tiempo, sino que esta búsqueda debe ser toda nuestra vida. Es decir, debe ser algo permanente. Debemos buscar al Señor continuamente. Como consecuencia de la nueva vida en Cristo, los cristianos debemos levantar los ojos y mirar al cielo. Levantar los ojos de lo terrenal, de lo que nos rodea en la tierra, y comenzar a mirar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Debemos dejar el afán por las cosas materiales, mundanas, terrenales, y enfocarnos en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, donde Cristo, dice, está sentado
a la diestra de Dios, allí en ese lugar realmente glorioso. Qué importante entonces esta búsqueda continua, permanente, que esta actitud pueda ser constante en nuestra vida y qué importante que lo tengamos en cuenta para que realmente no nos descuidemos en esto, porque si nos descuidamos en esta búsqueda permanente de Dios y de las cosas gloriosas que el Señor tiene para nosotros, poniendo realmente y buscando de arriba la bendición de Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, desciende de Dios. Y qué importante que nosotros estemos en esta conexión con Él. En el versículo 2 hay un cambio en la expresión. Primero en el versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba, y en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquello es buscar realmente la bendición de Dios y buscar realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto habla de poner nuestra atención en las cosas de Dios. Este mandato muchas veces es mal interpretado. Algunos han usado esto para defender posturas como el monaquismo. Sin embargo, el apóstol Pablo seguramente no está proponiendo que el cristiano debe retirarse de las ocupaciones y responsabilidades de la vida que le tocan aquí en este mundo para no hacer otra cosa que solamente buscar las cosas de arriba. Hay como una mala interpretación tal vez. Pablo establece principios que dejan bien claro que espera que el cristiano sea realmente responsable en todo lo que tiene que hacer aquí en la tierra, porque Dios le ha dado la responsabilidad de hacerlo, su trabajo en este mundo, y que cumpla con todos sus deberes relacionados con la familia y aún con la sociedad. ¿Cuántas veces el mal interpretar esto hace que las personas realmente dejen todo, solamente parece que se abstraen para estar mirando hacia arriba, pero no atienden a ninguna de las responsabilidades que inclusive Dios le ha dado para que puedan realmente hacerse cargo? Esto aparentemente ya pasaba en aquel tiempo, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Algunos de alguna manera estaban espiritualizándose de tal forma que ni siquiera trabajaban, y esto realmente no es lo que enseña la palabra del Señor. Otra mala interpretación del pasaje es juzgar o impedir a los cristianos que ejerzan algunas actividades que, según algunos, son terrenales y que no debiéramos hacerlas, como tal vez estudiar, buscar una mejor preparación para poder de alguna manera tener acceso a un mejor trabajo, de esta manera poder ubicarnos mejor en lo que respecta a nuestra condición, dedicar tiempo tal vez a las artes, inclusive al deporte. Parece que hay quienes en realidad tienen en mente que la Biblia dice o habla acerca de esto, y sin embargo, las cosas de la tierra a las que Pablo se refiere son aquellas que buscan ansiosamente las personas que no tienen a Dios. Y esto tiene que ver con el poder, con la fama, con los placeres del mundo, con la búsqueda de las riquezas y de las posesiones materiales. Eso sí es malo. Y el poder realmente volcarnos a ese tipo de cosas, en realidad la palabra de Dios nos dice que esto sí puede ser muy dañino para nuestra vida. En este mismo capítulo, en los versículos 5 y 6, el apóstol dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí entonces sí entendemos qué es lo que quiere decir la palabra cuando nos habla. Las cosas de esta tierra son todas aquellas que una persona hace que no son para la gloria de Dios.
sino para satisfacer solamente sus propios apetitos carnales, sus deseos, el orgullo, la ambición, la lujuria. Pero tenemos que decir también, y esto es bueno prestar atención, tenemos que decir que aún aquellos actos religiosos y actividades que las podemos llamar cristianas, si no buscan la gloria de Dios, en definitiva también son de esta tierra, también son terrenales y carnales. Esto es algo que a lo mejor parece que nos cuesta poder comprenderlo. El asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, practicar algún servicio cristiano, puede ser algo solamente terrenal o carnal si no lo hacemos para la gloria del Señor. Si esto no lo estamos haciendo para honrar y glorificar el nombre del Señor, vienen a ser cosas carnales y terrenales. De alguna manera el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, tiene que decirles que veía que ellos eran carnales, porque había una serie de cosas, y a pesar de que estaban en la iglesia y tenían dones espirituales, y de alguna manera, no sé, tenían muchas actividades y cosas, sin embargo, Pablo les dice que eran carnales, es decir, que en realidad no eran personas espirituales, porque lo que hacían no lo hacían para la gloria del Señor. Pero podemos decir, inclusive para que nos demos cuenta a qué apuntamos, que en contraste con esto, podemos hacer cosas sencillas de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, comunes, y con esto estar glorificando al Señor. Porque lo que importa a veces es cómo hacemos las cosas y para quién las hacemos. Colosenses capítulo 3, el mismo capítulo, el versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque en verdad, como dice la palabra, que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Y entonces, aún esas cosas tan simples, tan sencillas, que pasan desapercibidas, si realmente las hacemos para el Señor y las hacemos dando gloria a Dios, van a ser de bendición y realmente van a ser para la gloria y para la honra de su nombre. Estaremos honrando el nombre del Señor con esto. Por supuesto, y el apóstol Pablo da una razón para decir lo que dice. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. Es decir, que si han resucitado a una nueva vida, ¿no es cierto? Han comenzado una nueva vida, es porque han muerto. El creyente ha resucitado con Cristo y tenemos que decir que si resucitó, se entiende que necesariamente primero tuvo que haber muerto. Nadie puede resucitar si no estaba muerto. Necesitamos morir para poder resucitar. La explicación más completa y detallada de esta doctrina, de este tema tan importante, la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en los capítulos del 6 al 8, y allí tenemos realmente una exposición brillante, maravillosa, que nos enseña realmente la importancia del morir con Cristo y qué significado tiene esto en nuestra vida para poder luego vivir una vida que es la vida que Dios nos da. Él enseña que debemos morir con Cristo a nuestra vida de pecado y comenzar a vivir una vida de resurrección, a una nueva vida por el Espíritu, como dice bien el capítulo 8, donde habla acerca de la vida en el Espíritu. Porque ahora somos una nueva creación de Dios. Ahí en ese famoso texto tan recordado siempre de 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas de la vieja naturaleza, de pecado, pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora todo ha cambiado de una manera realmente maravillosa. Dice, o sigue diciendo el texto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué declaración importante esta, ¿no? Si bien Dios se ha revelado de tantas maneras a nuestra vida, se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de nuestra conciencia,
se ha revelado a través de la palabra, se ha revelado a través de Jesucristo y de su obra salvadora allí en la cruz. De muchas maneras Dios se ha dado a conocer a nosotros. Sin embargo, las profundidades de Dios siguen aún sin conocerse. Quizá por eso el apóstol Pablo, en un texto maravilloso, exclamó allí en la carta a los Romanos: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Pero qué glorioso. Nuestras vidas están escondidas, dice la palabra, en esas profundidades, doblemente ocultos, protegidos y guardados. Qué maravilloso. Hay muchas cosas que no conocemos de esas profundidades inescrutables de Dios, pero allí está guardada y escondida nuestra vida, dice la palabra del Señor, y esto es algo glorioso, que podamos tener esta seguridad que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Por eso decimos doblemente, ¿no? De una manera maravillosa estamos protegidos y guardados por el Señor. Dice el texto 4, cuando Cristo, vuestra vida, y esto también es muy importante. Lo primero que dice Pablo acá es que Cristo es nuestra vida. En su carta, la carta que le escribe a los creyentes de la iglesia de Filipo, les dice, allí en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo tenía en esto una experiencia gloriosa y la manifiesta de distintas maneras. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso! Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora le está escribiendo a los colosenses y les dice que Cristo es su vida, porque les dice cuando Cristo vuestra vida. Qué importante declaración para que podamos hacerla nuestra. Podemos recordar lo que dijo también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué importante declaración. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Y esto es algo glorioso, hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto debe ser ahora para nosotros también un testimonio de esta bendición tan maravillosa. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, está hablando de su venida. Allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué maravilloso. ¿Usted está esperando la manifestación del Señor? ¿Estamos realmente esperando por completo en esa gracia maravillosa? Si hemos recibido ahora la gracia de la salvación y hemos recibido ahora la gracia del Espíritu y el Señor nos habla a través de la palabra y esa gracia se manifiesta en nuestra vida, qué maravillosa será la gracia cuando el Señor venga y tengamos ese encuentro glorioso en su manifestación. Y dice el final del texto, entonces, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo sea revelado en su gloria, cuando el Señor venga en gloria, compartirá ese encuentro con aquellos que han realmente creído en Él y han sido fieles y perseverantes en su camino. Qué maravilloso, ¿no? Usted quiere encontrarse con el Señor en ese día glorioso. Qué maravilloso será ese maravilloso, glorioso día en que el Señor venga. Nosotros también seremos manifestados, dice, en gloria, como Cristo fue manifestado en gloria. El apóstol Juan lo confirma
allí en la primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía la obra completa no se ha manifestado en nosotros. Hemos recibido un adelanto, como dice el apóstol Pablo, las arras del Espíritu, pero todavía no se ha manifestado el propósito terminado de Dios en nuestra vida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos entonces, mire lo que dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿No le parece que esto es algo glorioso? Que un día estaremos cara a cara en la presencia del Señor y en esa manifestación también seremos nosotros semejantes a Él, dice la palabra. Quiere decir en una posición de gloria como la de Él, y le podremos ver como Él es. Podremos realmente tener esta gloriosa bendición de Dios. Quizá para terminar, pensemos, busquemos las cosas de arriba. Miremos, pongamos la mira en las cosas de arriba. Levantemos nuestras cabezas, porque la redención está cerca, porque la venida de Cristo está cerca, y todas estas bendiciones se conjugarán en esa manifestación del Señor y en esa manifestación nuestra en la gloria de Dios, para que podamos realmente recibir esa bendición completa que ahora estamos anhelando realmente con todo nuestro corazón. Hermanos, no sabemos el día ni la hora en que el Señor viene, pero tenemos la firme convicción que el Señor viene pronto. Ahora necesitamos vivir en esta tierra el tiempo que tenemos por delante de la manera que el Señor quiere que vivamos, con nuestros ojos puestos en Él, con nuestra mirada puesta en el Señor, buscándole a Él en forma permanente para vivir una vida, realmente una nueva vida gloriosa y una vida de testimonio, para que tantas almas que hoy todavía están perdidas en el mundo puedan conocer la gracia salvadora de Jesucristo y puedan recibir esta gloriosa esperanza que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que este año que comienza podamos tener en cuenta esto, comience a mirar para arriba. Si las cosas de este mundo y las circunstancias y los eventos a veces nos han hecho bajar la cabeza para mirar demasiado lo que pasa a nuestro alrededor, levante sus ojos al cielo, busque al Señor con todo su corazón, mire al Señor con todo su corazón, porque en realidad el Señor quiere que usted viva una vida realmente gloriosa aquí sobre la tierra. Que el Señor nos ayude, bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia del Señor siga obrando en cada corazón. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir cantando, así que juntos vamos a alabar ahora y bendecir el nombre de nuestro Salvador.
lleno de gloria, te coronamos el único Rey. Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos el único Rey. Bueno, le damos gracias a Dios por su bendición, por su fortaleza, porque siendo hoy el primer domingo del año, podemos estar alabando y bendiciendo su santo nombre, dándole gracias por todo lo que ha hecho a lo largo del año 2020 en nuestras vidas, de lo que nos ha permitido vivir, que hasta aquí nos ha guardado y nos ha fortalecido. Y ahora estamos aquí dispuestos, poniéndonos a su servicio para que Él use nuestras vidas para la gloria de su nombre y para que este año sea un gran año de bendición y de cosecha, que podamos hablar de Cristo, que podamos hablarle a las almas de nuestro Señor, que salva, fortalece, redime. Así que, hermanos, agradecidos a nuestro Dios por todas sus bendiciones hasta aquí. Vamos a orar todos unidos, todos juntos vamos a pedir al Señor que su gracia pueda estar obrando. En este año que comienza, que el Señor nos dé un año de bendición, que nos dé sabiduría para saber cómo conducirnos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos alabando y glorificando tu nombre. Y pedimos una bendición especial por este año 2021 que ahora comienza. Señor, que tu gracia divina pueda estar obrando en cada hogar, sí, Señor, en cada gloria familia, a tu en cada nombre. uno de mis hermanos y amigos. Que tu gracia, Señor, pueda estar dándonos la victoria en Sí, todas Señor. las cosas durante este año. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Bendice a quienes están pasando dificultades y problemas gloria a y tu que en nombre. ti podamos ver, Señor, la bendición, la sanidad, la paz, el gozo, la fortaleza y la libertad que solamente tú puedes dar. Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente.